Bienvenidos a su espacio Perlas del libro de Isaías. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Te damos gracias, Dios, por permitirnos meditar este día en las perlas del capítulo 57 del libro de Isaías. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos continuando con el estudio de los capítulos del libro de Isaías. En esta ocasión vamos a tocar el tema condenación de la idolatría de Israel. Hay una diferencia clara entre el mensaje que Dios da a aquellos que se arrepienten y a aquellos que se mantienen en sus pecados. En los versículos 1 y 2 encontramos nosotros una gran perla. Cuando una persona muere, la gente suele preguntarse por qué murió, si es o si ha sido tan buena persona. ¿Por qué Dios se lo llevó? Es lo que suelen decir las personas. Y en estos versículos 1 y 2 se nos da una razón. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la muerte del justo se debe a que Dios decide quitarlo de la aflicción para que no siga padeciendo, para que no siga sufriendo. Hay personas que lloran desconsoladamente la muerte de un ser querido, pero los últimos días o meses de esa persona fueron realmente de dolor, de sufrimiento. Sufrían sus últimos días. Consideren aquellas personas que cuando Dios permite el descanso es porque los está librando del sufrimiento, de la aflicción. Entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Aquí encontramos otra perla. Descansarán en sus lechos. Una vez más, la Biblia es clara en relación a aquella afirmación de que los buenos se van al cielo cuando mueren. Aquí está hablando claramente de la muerte de los justos, pero también Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice: entrará en la paz, descansarán en sus lechos. No dice que ya se van al cielo para disfrutar de las mansiones celestiales, no, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Está hablando claramente acerca de los justos. Los comentaristas consideran que esta parte o este capítulo que escribe Isaías está relacionado con el reinado de Manasés, la primera parte del reinado, porque el libro de Crónicas deja claro que Manasés tuvo dos periodos definidos, uno determinado por la apostasía y otro después de su arrepentimiento. Pero su reinado en la primera parte realmente fue terrible. Muchos de los justos fueron condenados a la muerte. Su pecado llegó a tal grado que en Segunda de Reyes, capítulo 23, encontramos una declaración en el versículo 26. Con todo eso, habla de todas las reformas que había hecho Josías. Dice:
con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Los pecados de Manasés fueron los que determinaron prácticamente ya el tiempo en el cual los judíos serían llevados al cautiverio. No había más que hacer por ellos. Por eso en el mensaje de Jeremías, cuando nos toque estudiar esta parte, vamos a ver que la invitación de Jeremías es: acepten el mensaje de Dios, pásense al ejército caldeo, declárenle obediencia, porque sí o sí van a ser llevados al cautiverio. Entonces, volviendo a nuestros versículos 1 y 2, los justos cuando mueren descansan en sus lechos, no se van al cielo. Los justos cuando mueren son quitados de la aflicción, son llamados a descansar. En los versículos 3 al 5 se nos habla ya acerca de los que rechazan la invitación de Dios, los que decidieron ser idólatras. Mas vosotros, dice el Señor, dirigiéndose al pueblo rebelde, al pueblo que estaba en apostasía: llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Hijos. Isaías exhorta a los impíos a que se acerquen y escuchen el mensaje del Señor. En la Biblia muchas veces se habla de hombres como si fueran hijos de aquellos cuyas prácticas imitan. Lo mismo que se habla de hijo de David, por ejemplo, a la séptima, octava generación. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Se va dirigiendo a los impíos. ¿A quién han desafiado ustedes? Generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles, debajo de los peñascos. Va dando detalles de la idolatría del pueblo. Y esta perla hay que tenerlo también siempre presente. Dios sabe perfectamente lo que hacemos. Sabe perfectamente dónde lo hacemos, cómo lo hacemos. Y aquí se da detalles con los ídolos debajo de todo árbol frondoso. Sabía perfectamente que sacrificaban a sus hijos debajo de los peñascos. Los detalles de qué hacemos, Él los conoce perfectamente. En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte. Y a ellas derramasteis libación y ofrecisteis presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Más detalles de cómo el pueblo se entregó a la idolatría. Rechazó a Dios, dio la espalda a Dios y se fue tras ídolos. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente puede irse tras los ídolos a pesar de haber visto toda la manifestación de poder, los milagros de Dios? Allí hay una gran pregunta. A veces cuando hay ciertas dificultades, ciertas pruebas, las personas suelen decir: bueno, servir a Dios de nada sirve, mejor voy a buscar a mis dioses. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Más detalles. Pusiste tu cama. La figura es apropiada, pues se consideraba que la idolatría era adulterio espiritual y lo más degradante de lo que pueda suceder en la vida de la persona en relación a la inmoralidad. Formaban parte integral de los que así son llamados. ¿A qué se refiere? A los ritos sagrados de las religiones paganas.
idolatría espiritual. Y continúa con el tema. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro y no a mí te descubriste, y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde quiera que la veías. Tu recuerdo, un símbolo de algún ídolo, o quizá el símbolo fálico comúnmente adorado en los cultos de la fertilidad. A Israel se le había mandado que escribiera las palabras de Dios en el dintel y en la puerta de sus casas, a fin de que pudiera recordar más fácilmente las obligaciones que tenían para con Dios. Deuteronomio 6:5-9. Pero el desleal pueblo de Israel había quitado el recuerdo de Dios y había colocado en su lugar símbolos de la idolatría. Y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tus perfumes, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. Muertos espirituales. El Seol es la morada figurada de los muertos. El sepulcro, como dice el apóstol Pedro. El sepulcro. Pero ¿cómo es que Dios va dándole detalles para que ellos no tengan ninguna justificación? Para que se den cuenta de que Dios sabe todo lo que sucede en ellos. Lo mismo sucede con nosotros. El único camino que les quedaba a ellos era el arrepentimiento. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto, no te desalentaste. Se volvieron a reanimar, por ahí se cansaban, por ahí como que se desesperaban, como cuando los sacerdotes de los Baales allí en el Monte Carmelo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, seguían gritando, y como su Dios no respondía, entonces ellos apelaron a sajarse, cortarse, se sangraban. No se desanimaron, se dieron nuevas fuerzas. Basta con ver las cosas que hace una persona en favor de sus ídolos. Por un momento pueden sentirse desanimados, pero luego vuelven. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? El temor a los hombres había inducido a Israel a desobedecer a Dios. Dice, ¿de quién te asustaste y temiste? De los hombres. Tal conducta indicaba que para ellos era más importante evitar la desaprobación de los hombres que la desaprobación y los castigos de Dios. Por eso Pedro y Juan, allí en el Sanedrín, dejaron en claro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este temor de los apóstatas, de los rebeldes, los había llevado a aliarse con Asiria, a aliarse con las naciones paganas, pagarles tributos y incluso tomar los dioses de ellos e incorporarlos a su ritual de adoración. Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Tu justicia, nuestras justicias no sirven para la salvación. Nuestras justicias solo sirven para condenarnos. Dios expondría ante el mundo la vana y vacía justicia propia de Judá. Cuando clames, dice, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento un soplo, los arrebatará. Que te libren tus ídolos. No clames a mí. ¿En qué circunstancias es que Dios dice esto? Si la gente continúa con sus idolatrías, con sus pecados, vano es clamar.
Y aquí la segunda parte, mas el que en mí confía, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Mas el que en mí confía. Hay mucha gente que ha caído en pecado, todos somos pecadores, pero todos aquellos que levantan la mirada a Dios y confían en Él, van a recibir el perdón de sus pecados. Esa es la promesa de Dios. Dice, mas el que en mí confía, tendrán la tierra por heredad y poseerán mi santo monte. Todo aquel que vuelve a Dios, que se arrepiente, y dirá, allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Debía prepararse un camino que facilitara el acceso al santo monte de Jehová. Aquí, usando un lenguaje figurado, Isaías insta a los dirigentes de Israel para que eliminen todo lo que pueda impedir el cumplimiento del propósito divino para Israel, ser luz de las naciones. ¿Y qué en nuestra experiencia personal? Quitad los tropiezos del camino. ¿Qué tropiezos hay en nuestra vida? ¿Qué tropiezos estamos arrastrando? Y esa es una respuesta que debemos darnos particularmente. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Palabras de Dios manifestándose tal cual es. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con el que siente necesidad de Dios, con el que siente hambre y sed de Dios, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esta perla tenlo muy presente. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Con el que reconoce su condición de pecador y necesita de Dios. Con él habito, dice, habito en las alturas, pero también con el humilde. ¿Y para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes, para darles vida, para prepararlos para aquel gran día, para el encuentro con el Señor. Los quebrantados. ¿Quiénes son los quebrantados? Los que reconocen su condición, los que reconocen su necesidad de Dios. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Hay veces cuando Dios en su infinita misericordia y bondad permite que sobrevenga pruebas y castigos a su pueblo. Por ejemplo, permitió que los judíos estuvieran sometidos en cautiverio babilónico por 70 años. Pero también Él actuó para que ellos regresaran. No contenderé para siempre. Para siempre no somos sometidos al crisol. Solo por un breve tiempo, como dice el capítulo anterior que estudiamos. Por un breve tiempo me olvidé de ti, te abandoné. Es un lenguaje nuestro, pero no es que Dios nos abandona. Él nunca nos abandona. Si Dios adoptara una actitud hostil para con los hombres debido a la maldad de ellos, contendería para ellos para siempre, porque esa es nuestra naturaleza. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Consecuencias. La codicia es una forma de egoísmo, y este pecado tan común en Israel era la raíz de todos los otros males. Un pecado también muy común en nuestros tiempos. Por la iniquidad de su codicia me enojé, le herí y escondí mi rostro, dice. No forma parte de la naturaleza de Dios herir y destruir por un tiempo a fin de alcanzar algún objetivo específico. Si leemos 1 de Pedro 1, en ocasiones para que nuestra fe se purifique, en otras ocasiones para que nos demos cuenta lo lejos que estamos de Dios.
y él siguió rebelde por el camino de su corazón. A veces los castigos, en lugar de hacer volver la mirada hacia Dios, endurecen a la persona y dicen, no, no quiero saber nada con este Dios. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Una vez más, la gracia de Dios manifestada. He visto sus caminos, sé lo duro que es, lo apasionado que está con el pecado, pero le sanaré y le pastorearé. Muchos comentaristas concuerdan en que esta frase debería ir unida a la primera de Isaías 19. Se leería entonces, y a sus enlutados creando fruto de labios. Produciré fruto de labios, paz y paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. ¿Sí? Algunos consideran que el 18 y 19 debe ser un solo versículo. Produciré fruto de labios. ¿Y cuál es ese fruto de labios? Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y le sanaré. La gracia de Dios ofreciendo su paz, ofreciendo sanidad, a pesar de haberle dado las espaldas, porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y miren el contraste entre lo que pueden recibir los que se arrepienten, entre lo que pueden recibir los que reconocen su necesidad de Dios, buscan al Señor, paz y sanidad. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo, y no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para los impíos. Paz para los que se arrepienten, paz para los quebrantados de corazón, pero no hay paz para los impíos, para los que no sienten necesidad de Dios. ¿En cuál de los grupos estás? ¿En los que han de disfrutar la paz y la sanidad de Dios, o los que han de vivir atormentados por mucho tiempo? Acepta la invitación de Dios. Él te quiere dar su paz y su sanidad. Que Dios te bendiga. Amén.